voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en la mesa de Contextos a un amigo de este espacio, el licenciado Fernando Antonio Cárdenas González, analista y notario público, para hablar de un tema que es fundamental y que vale la pena reflexionarlo siempre, más en un contexto como el que nos encontramos en este 2024, también con el tema electoral. A ver, el espíritu lagunero por encima del poder público. ¿De qué va esto? Bueno, Fernando, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto recibirte y hablar contigo. Gracias, Manuel. Gracias, Marcela, por la oportunidad de estar aquí compartiendo algunas reflexiones con el auditorio de GREM. Y bueno, precisamente el tema que traemos en esta ocasión para compartir con todos ustedes que nos dispensan con su atención es el espíritu lagunero por encima del poder público. O sea, esto tiene relación con una vivencia que hace unos días circulaba yo por el centro histórico de nuestra ciudad, particularmente la Plaza de Armas. Y me quedé observando el entorno que rodea ese sitio emblemático de nuestra ciudad y me deja una gran enseñanza que muchas veces la estamos olvidando y que es el espíritu que tiene nuestra región. Uh-huh. Esta plaza emblemática, que en su momento se llamó 2 de abril, que fue creada pues, a finales del siglo XIX, allá por los años de 1894, y que después cambió su nombre a la Plaza de los Constituyentes cuando se termina el Porfiriato, esa batalla que en honor a esa fecha, 2 de abril, se puso esa Plaza de Armas como reconocimiento a la labor que hacía Porfirio Díaz en una batalla que ganó a los franceses. Pues esa Plaza de Armas que después fue alimentada por las esculturas que donó la colonia alemana de los querubines, de la sirena, del tritón, etcétera, pues nos está mostrando la identidad del pueblo lagunero. Generalmente cuando acudimos a una plaza de armas, ¿qué encontramos ahí? El Palacio de Gobierno y la iglesia, que representan los 2 poderes más importantes de la región. Nos vamos a Saltillo, Palacio de Gobierno, la catedral. Nos vamos a Durango de igual manera. Nos vamos a Zacatecas, pues encontramos el poder oficial y el poder religioso. En Torreón no. Hoy inclusive en Lerdo nos vamos y estamos viendo que están las dos, los 2 poderes de la sociedad. En Torreón no. En Torreón está el Banco de México, encontramos el Casino de la Laguna, el Banco Chino, en su momento el Banco de la Laguna, se llega a poblar después con el Hotel Galicia, el Hotel Elvira, se viene a construir el edificio Monterrey, lo que antes era el Teatro Princesa. El Teatro Princesa, el restaurante Apolo Palacio, uno de los mejores restaurantes en aquel tiempo del centro norte del país. El edificio de comisión. El edificio de comisión de electricidad. Y entonces, que en su momento cuando la ciudad crece, había consulados porque había una diversidad étnica importante, y de esto nos podrá platicar nuestro amigo el historiador Carlos Castañón, pues que es extraordinario. Pero esto que nos hace ver, hoy vemos una plaza descuidada, sucia, abandonada por las autoridades, no tiene atención por el municipio ni el alcalde de Torreón. Se ha ido olvidando un sitio emblemático en donde convergían las clases sociales, donde se reunían para platicar los acontecimientos, darse a conocer. No había ahí diferencias de clases hasta los años 50, 60 que fue cambiando. Pero el espíritu de la Plaza de Armas es muy valioso y quizá no lo hemos advertido lo suficiente y se nos ha ido olvidando. El mensaje que nos da la Plaza de Armas es que el poder oficial y el poder religioso están fuera de la vida de la sociedad, a diferencia de todas las demás ciudades. No está la presidencia y no está la iglesia. Es el empoderamiento de la sociedad la que marca el ritmo de la vida de la comunidad.
Fuera de nuestra vida está el poder público y el poder religioso. Y eso es una herencia que no debemos olvidar, porque con el transcurso de los años, el poder público, sobre todo el poder oficial del Estado, ha marcado y ha invadido la vida de la sociedad. Hoy es todo política. Y bueno, en ese sentido, en aquellas épocas, los laguneros la hicieron a un lado y protagonizaron su vida y su actividad económica y social al margen de la vida religiosa y al margen de la vida oficial del Estado. Había un casino de la laguna, representaba la convivencia social, había bancos, la pujanza económica, había hoteles. No había y no estaba inmersa el poder político y la vida religiosa. Estaban fuera de la actividad de la sociedad. Y eso se nos ha olvidado porque con el tiempo la vida política juega un papel importante en la sociedad y ha invadido cuando debiera ser al revés, en donde el empoderamiento de la ciudadanía debe estar por encima del poder del Estado. Y el Estado y el municipio y las autoridades deben estar subordinadas al interés y a la vida de la sociedad. Y ha sido al revés. Uh-huh. Y eso nos ha debilitado como sociedad. Ellos nos necesitan a nosotros y nosotros no a ellos. Y tal parece que ahora todo gira alrededor de la vida actoral, artística de los políticos. Y eso creo que nosotros como sociedad debemos protestar. Debemos tener muy presente una reflexión sociológica de Nelly Pullman que dice: cuando una sociedad se distrae en lo trivial, cuando su vida cultural es solamente el entretenimiento, cuando el discurso político serio se banaliza y degrada, cuando la gente se convierte en audiencia y lo político se observa como un acto teatral, entonces esa sociedad enfrenta un serio riesgo de muerte cultural y política. ¿Qué estamos haciendo? Somos actores, somos público de una actuación de la vida política de la sociedad, a nivel federal, estatal, municipal. Y eso creo que debemos revertirlo. Debemos sacar ese espíritu, ese mensaje que nos está enseñando la Plaza de Armas, de que nosotros los ciudadanos somos protagonistas de la vida de nuestra sociedad y que ellos deben de estar subordinados, sí, a la vida de nuestra sociedad y no al revés, como está sucediendo, en donde todo es política y en donde nos invaden en todos los espacios informativos sobre política, política y política, cuando a final de cuentas el interés del ciudadano debe estar por encima de ellos. Pero fíjate, Fernando Antonio, te escuchaba cuando hablabas de la situación y las condiciones en las que está la Plaza de Armas. Y pensaba que sí, que a lo mejor ha faltado por parte de la autoridad firmeza para poder tener ese espacio limpio y adecuado para que cualquiera pueda estar ahí. Pero ¿y dónde estamos también nosotros los ciudadanos? Que somos los que tenemos esa plaza como está. Exacto, sí. O sea, a mí me parece que hemos entregado todo porque además es una posición comodina, porque lo único que hacemos es reclamar sin tampoco estarnos fijando en nuestro comportamiento y en la manera de ser del lagunero. O sea, el espíritu lagunero ya no es lo que fue antes, definitivamente. Ha cambiado y está bien, todo evoluciona, sí. Pero esa idealización que teníamos de los hombres y las mujeres laguneros se ha ido menoscabando con el paso del tiempo. Y debemos rescatarlo. Ciertamente que no todo está en manos de la autoridad, pero también la autoridad ha ido cediendo esos espacios por falta de interés y falta de ciudadanía por parte de nosotros de tener un lugar emblemático, quizá de los más antiguos del origen de nuestra ciudad, porque la Plaza de Armas se funda cuando era una villa todavía. Pues bueno, pues el espíritu es de que nosotros debemos ser protagonistas de la vida política de nuestra ciudad y no nomás esperar a que ellos nos den una narrativa, nos vendan una historia para poder lograr sus objetivos de poder. Y entonces creo que el lagunero debe buscar recuperar ese espacio, el ser un ciudadano rebelde, el tener una inconformidad continua por todo lo que venga del poder político, inclusive ser
y tener y practicar un pensamiento crítico que nos ha faltado como ciudadanos. O sea, generalmente ese pensamiento crítico nos debe hacer ciudadanos rebeldes, inconformes con lo que nos están ofreciendo como oferta política. Debemos cuidarnos mucho de las historias y las narrativas que nos están vendiendo los políticos para llegar al poder. Y aquellas historias y narrativas que nos están vendiendo los políticos desde el poder para conservarlo. Porque generalmente no son ciertas. Porque generalmente van en busca de despertar miedos, despertar frustraciones, enojos, furias que tenemos adentro para manipular y mantener de una de otra manera una oferta política a su beneficio. En la manera de que los ciudadanos, seamos rebeldes, seamos inconformes, tengamos pensamiento crítico, cuestionemos lo que nos ofrezca ese sector, en esa manera vamos a empoderarnos como ciudadanía y ellos tendrán que tener más cuidado en las ofertas que nos están haciendo, porque muchas de las ofertas, lo vemos, pues están basadas en responsabilizar al pasado, a los sistemas económicos neoliberales, y entonces empiezan a despertar el enojo, la molestia de los ciudadanos que están criadas y se han ido anidando a través de narrativas que a través de los años han ido permeando y que se manipulan para lograr un objetivo político. Y yo creo que nosotros como laguneros debemos recuperar ese espíritu, recordar la enseñanza que nos está dando la Plaza de Armas, las generaciones de aquel entonces, en donde la vida de la sociedad era totalmente autónoma e independiente de la vida política y religiosa de la ciudad. Y tan es así que tenemos una Plaza de Armas sui generis, de las muy pocas que existen en la República Mexicana, que siempre tienen ese perfil. Pero en la manera de que ese pensamiento crítico de la oferta que escuchemos de los candidatos, de quien ejerce el poder, en ese momento vamos a tener una mejor calidad de vida social, política, mejores políticos, con más responsabilidad, que nos van a ofrecer cosas con más autenticidad y que no nos vendan a veces espejos o una narrativa, ¿verdad?, con la cual únicamente pretenden llegar al poder o mantenerse en él. En la manera que nosotros como ciudadanos seamos críticos y seamos incisivos inclusive, y seamos inconformes y seamos rebeldes y tengamos ese pensamiento crítico que se ha ido perdiendo con las últimas décadas, porque desde el sistema educativo está diseñado para que los alumnos memoricen y no piensen, y de otra manera, eso empieza a generar un problema, sí, de reflexión y de crítica, que hace tanta falta. A veces lo que nos dicen, lo dicen en cualquier sitio, en cualquier foro, empiezan a repetir un discurso banal que carece de autenticidad, y eso creo que nosotros como ciudadanos también tenemos que dar un paso y recuperar el ejemplo que nos dieron las generaciones anteriores de nuestra ciudad. Sí, me parece buenísima la reflexión y el ejemplo con la Plaza de Armas, porque claro, tiene que haber una convivencia entre ciudadanía y poder político, pero como bien dices, no una subordinación y mucho menos una sumisión, ¿no? Porque habrá gente que dirá, bueno, pero ¿quién daba el permiso para la operación del casino? ¿Quién vigilaba la operación de los bancos? ¿Quién permitía la instalación de los restaurantes? Pues seguramente la autoridad. Bueno, en un entorno de convivencia armónica, pero no de subordinación y sumisión, porque a final de cuentas, si estaban ahí restaurantes, casino, bancos, era porque el propio impulso ciudadano porque el centro manifestaba era el las centro. necesidades para que la vida pública en un punto tan importante para toda ciudad como es el centro tuviera ese vigor y esos estilos de vida. Ahora, también se habla mucho, Fernando, de que la ciudadanía nos tenemos que empoderar
empezando por la información, empezando por la participación y empezando por también ser protagonistas del discurso, ¿no? Claro. No solamente escuchas pasivos de esas narrativas que, como dices, nos venden con intereses que no Y que se mienten corresponden con continuamente, ¿verdad? las necesidades de la gente, sí, y que mienten y que son narrativas además mentirosas. ¿Cómo hacer para protagonizar no solamente el discurso, sino la acción en términos de lo que políticamente, en el sentido amplio de la palabra, se necesita para una mejor convivencia ciudadana? Tenemos que hacer hábitos ciudadanos, ser inconformes, no filtrar lo que nos dicen, no creerlo a la primera ocasión que lo escuchamos, cuestionarlos, no callarnos. El ciudadano se ha ido callando, ¿sí? Ante toda esta invasiva política que estamos viviendo. Cuestionar a los políticos, cuestionar la rendición de cuentas, cuestionar e inconformarnos con lo que nos dicen, no nos están haciendo un favor. Exacto. Es una obligación, por eso Exacto. son mandatarios. Y tenemos que distinguir una cosa que es muy importante. Una cosa es que una persona tenga y ejerza el poder, y otra es que tenga autoridad. La autoridad es acompañar al ciudadano respetándolo, ¿sí? No imponiéndole. El que ejerce el poder impone, arrebata, no escucha. El que ejerce autoridad escucha, construye puentes, llega a acuerdos, ¿sí? Deja el poder cuando le toca dejar el poder. Y tiene autoridad porque lo legitima sus hechos y lo legitima la sociedad dentro y fuera del poder como un líder que es quien guía. Quien ejerce el poder arrebata, impone, se monta ante la voluntad, no escucha, no construye puentes, no deja el poder, se eterniza en él o busca manipulación continua. Es una diferencia de que hoy los políticos ejercen el poder, pero no tienen autoridad, porque no están legitimados, porque llegan a hacer su santa voluntad. Ya llegué, ya me costó la campaña, ya logré el objetivo, y hay una gran diferencia, como lo que estamos viendo hoy con el gobierno federal, con López Obrador, que no hay diálogo, no hay comunicación, en donde se impone y en donde genera una narrativa que va manipulando los sentimientos, los enojos, las furias, las frustraciones de un colectivo, de una sociedad, para mantenerlo en el pasado ante la falta de previsión en el futuro, y ante esa situación genera una narrativa de que mis males son por causa de otros. Y entonces empiezo a generar un ciudadano culpable y víctima de que mis males son por otras personas. Y al momento de generar un colectivo victimizado, ¿sí? Pues es muy difícil tratar de asumir responsabilidades cuando yo me victimizo, y como sociedad me victimizo, entonces mis males son a causa de otros y como consecuencia nunca asumo responsabilidades. Eso es la narrativa de los que quieren ejercer el poder. El que tenga autoridad ayuda, ¿verdad?, a que el ciudadano y la sociedad obtenga la plenitud, y con la plenitud se obtiene la libertad. Y en cambio, cuando se ejerce el poder y la manipulación, me vuelvo esclavo del supuesto líder que está buscando mi bienestar, que no es mi bienestar, sino que es la narrativa que me vende para estar en el poder y manipularme y volverme dependiente y esclavo de una narrativa que es falsa y con otros intereses. Por eso es importante que nosotros como ciudadanos estemos atentos a lo que nos dicen y no creer a la primera ese discurso que va con un fin manipulador. Y al contrario, cuestionarlos, no quedarnos callados. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la reflexión, pero también esto se tiene que generar en las escuelas, en los hogares, con los padres de familia. ¿Por qué? Porque es necesario recuperar ese pensamiento crítico, esa rebeldía, esa reflexión que hay que tomar en cuenta. Fíjate, con esto de la pérdida del idioma y de lo que estamos viviendo, actualmente el acervo que tiene un joven para hablar son 300 palabras.
Caray. Sí, y de esas son 80 Limitadísimo. groserías y 40 emoticones. Su acervo llega a 180, 170 palabras. Con eso se comunican, con eso reflexionan y con eso, ¿sí?, están haciendo una crítica. En la medida que se disminuye y empobrece el idioma, en ese momento se disminuyen las ideologías y se disminuye la cultura y como consecuencia, ¿verdad?, se empobrecen las relaciones humanas. Sí, ya nomás finalmente reflexionar con dos frases que traigo Sí. que nos pueden ser de utilidad. Hay una frase que dice: miente, 20 miente, segunditos. miente que algo quedará. Cuando más grande sea una mentira, más la gente la va a creer. Las masas nunca han tenido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño. Así es. Quien intente desengañarlas será siempre su enemigo y su víctima. Con esto.